Cuentan que dos ciegos iban caminando en un día muy caluroso. Llegaron y le dice un ciego al otro: "Ay, ojalá lloviera". Y el otro ciego le responde: ojalá yo también". Bienvenidos al Dios Jesucristo con Elías Sanabria. En el tiempo de Jesús, ser ciego o tener cualquier disabilidad física era sinónimo de estar maldecido. Si alguien tenía una condición médica, automáticamente esa persona, e incluso toda su familia entera, de tal persona eran excluidas de la sociedad. Eran consideradas como gente maldecida por Dios, gente que Dios no quería o que estaba enojado con ellos. Pero de repente llega Cristo y resulta que no, que esa gente ante los ojos de Dios, más bien, muchos de ellos eran bienaventurados. Esto es bien importante de entender para darse cuenta del tipo de batallas espirituales y doctrinales que Cristo se tuvo que aventar en sus tiempos con su propio pueblo y con el resto de la humanidad. Por ejemplo, hay un filósofo alemán muy famoso que precisamente y erróneamente hace una observación. Dice: la religión cristiana es la religión de la decadencia. Simplemente al escuchar las bienaventuranzas te puedes dar cuenta de eso. Llega Jesús y enaltece la decadencia. Dichosos los pobres, dichosos los que lloran, en vez de la opulencia y el bienestar. Lo cual humanamente pareciera que esto tiene lógica, pero eso es precisamente lo que el Evangelio de hoy responde. ¿Por qué no es así? Resulta que Jesús iba caminando y dos ciegos le siguieron gritándole: ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando estos se le acercaron, Jesús se detuvo y les preguntó: ¿creen que puedo curarlos? Y estos contestaron: sí, Señor. Entonces Jesús los sanó y los ordenó severamente que no se lo dijeran a nadie. Pero en cuanto estos salieron de ahí, comenzaron a publicarlo por todos lados. Ya todos conocemos esa parte del Evangelio. A lo que muchos piensan: oye, qué ingratos y desobedientes son esos ciegos, ¿no? Lo primero que Jesús les dice y lo primero que van y hacen. Pero más importante me parece la petición severa de Cristo: no se lo digan a nadie. Créanme, no hay un solo sacerdote y un solo obispo que haya escuchado, que haya logrado explicar convincentemente por qué Jesucristo hace tal petición. Pero aquí en el Dios Jesucristo con Elías Sanabria van a tener la respuesta. Este evangelio es un enigma interesantísimo. Primero, al sanar estos ciegos, Cristo está aclarando una cosa: estas personas ciegas, enfermas, excluidas, no están maldecidas por Dios como se creía comúnmente. Al contrario, en estas personas el Espíritu de Dios vino a ellas de una forma tan especial que ni los mismos maestros de la ley logran entender. Para comenzar, pongan atención a esto, en la forma en la que los ciegos se expresan. O una de dos: o eran ciegos preparados, como un maestro de la ley, o definitivamente habían sido bienaventurados y el Espíritu de Dios vivía y se revelaba en ellos. Incluso más que la mayoría que los mismos apóstoles, con excepción de Pedro, y ahorita explico por qué. Desde el principio se acercaron a Jesús llamándole Jesús, hijo de David. Claramente, o eran personas preparadas, o que el Espíritu les había inspirado ante quien estaban. Pero si esto no es suficiente, su segunda respuesta es suficiente para saberlo. Cuando Jesús les dijo: ¿creen que puedo curarlos?, ellos les respondieron: sí, Señor. En esos tiempos, ese título era designado solamente para Dios, el título de Señor. ¿Cómo tenían estos ciegos tanta fe y sabían con convicción total que estaban hablando ante Dios? Son los únicos ciegos en la historia que pudieron creer en el amor a primera vista. Fíjense, estamos hablando de la única persona que reconoció y profesó y que le llamó Dios a Cristo. Estamos hablando que la única persona que lo hizo así públicamente fue Pedro. ¿Y qué pasó allí cuando Pedro hizo eso? Cristo le dice: eso no te lo ha revelado la carne, eso te lo reveló el Espíritu Santo. Pues nadie puede reconocer que Cristo es Dios a menos que el Espíritu no se lo revele. Y le pidió severamente que no se lo dijera a nadie. Pongan atención a esta parte. El encuentro de Cristo con estos ciegos fue mucho antes de Pedro. Estos ciegos ya estaban bienaventurados desde mucho antes que Pedro. Es interesante esto.
Y esto responde a las preguntas principales. Una, que cuando Cristo les dice que no se lo digan a nadie, les está diciendo que no revelen la identidad divina de Cristo públicamente, de la misma forma que se lo pidió a Pedro. No que no digan que los curó, pues eso se tenía que revelar al mundo solo hasta que la hora de Jesús se llegara, no antes. Y eso era algo que constantemente se le pedía a la gente que reconocía la divinidad de Jesucristo, como a Pedro. La segunda cuestión es la bienaventuranza, que es el mismo Espíritu Salvador de Cristo en el ser humano. Si estás enfermo y Cristo te mandó su Espíritu, eres bienaventurado, pues su Espíritu va primero a hacerte reconocer a Cristo como Dios y después te va a sanar. Una persona no puede tener fe a menos que no reconozca que Cristo es Dios. Esto es bien importante. Son principios universales, bíblicos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aunque este filósofo alemán humanamente pareciera tener buena lógica en su argumento, claramente no conocía los principios bíblicos de la fe católica. Claramente no ha mirado mis videos, nunca los miró. Porque la aventuranza no es la glorificación de la decadencia, sino el Espíritu de Dios que bajo la divinidad de Cristo te lleva a la opulencia. Te lleva de la decadencia a la opulencia. No es una glorificación de la decadencia. Es una gracia del Espíritu que te levanta de la decadencia a la opulencia, si se le puede llamar así. Todos los días sale un nuevo video del Evangelio Diario y su aplicación a nuestros tiempos modernos, solo aquí en el Dios Jesucristo con Elías Sanabria, el único canal que te trae la verdadera fe católica, sin miedo a la censura y con reverencia a la verdad. Suscríbete y comparte.